Free Audio Library. Hola amiguitos, qué bueno que regresaron nuevamente a mi canal. El tema que vamos a ver el día de hoy son las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial. Es un tema muy interesante. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron diversas. Pues al finalizar la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastado, un desastre. Pues aparte de las pérdidas humanas, también hubo pérdidas materiales. Se destruyeron edificios, parques, hospitales, muchas construcciones y mucha gente quedó sola, desamparada. La guerra había originado también muchos gastos y es aquí donde empezamos a enumerar las causas. Causa número 1. El Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles, amiguitos? Pues es un documento donde los países que ganaron la guerra firmaron acuerdos para que ya no estuvieran peleando. Este se dio el 28 de junio de 1919 y todos los países que ganaron pusieron ahí qué iban a hacer para que ya no estuvieran peleando y no hubiera problemas. Pero Alemania salió perdiendo porque todos quedaron de acuerdo que Alemania pagara los gastos que había originado durante la guerra a los demás países. Además, también tenía que ceder sus colonias a las potencias que habían ganado. Y por otro lado, no le dieron permiso de que su ejército creciera, que no debía de reclutar más personas, debía de reducir su ejército y hacerse responsable junto con Austria de la guerra. Ellos empezaron el pleito, ahora se hacen responsables por peleoneros y groseros, ¿verdad? Pero Alemania, ¡ay, qué barbaridad! Se sintió muy humillada. Y además, le quedó un gran resentimiento. Por eso fue una causa que originó la Segunda Guerra Mundial. Causa número 2, el surgimiento del fascismo. El fascismo fue un movimiento político y social de carácter totalitario que se da en Italia. Italia queda en desacuerdo con el reparto de tierras y con el Tratado de Versalles, además de sufrir una crisis económica, sin empleos y escasez. Los obreros italianos veían al comunismo de Rusia como la oportunidad de salir adelante, pero el rey Víctor Manuel III no quería el comunismo en su país y tampoco podía controlar la situación. En tantas huelgas y movimientos surge el partido de Benito Mussolini, el Partido Nacional Fascista, que con carácter y determinación promete establecer en Italia la economía, establecer la situación crítica y mejorar la vida de todos los ciudadanos. El rey, como no podía controlar la situación, nombra a Mussolini como el primer ministro en 1922 y en 1925 Benito Mussolini gana las elecciones e impone así en Italia una dictadura, un gobierno totalitario, donde todos tenían que obedecer por las buenas o por las malas. Causa número 3, el surgimiento del nazismo. Alemania sufría las consecuencias del Tratado de Versalles, aparte de una gran crisis, desempleo, carencias. Ante esta situación, los obreros se manifestaban y tantas huelgas y revueltas, surge el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, encabezado por Adolfo Hitler, que prometía mejorar las condiciones de vida, brindarles oportunidades a los jóvenes. Prometió llevar a Alemania a ser la primera potencia del mundo. Adolfo Hitler alcanzó tanta popularidad tan rápido que muy pronto llegó a dominar y a tener el poder. Causa número 4. La crisis de 1929. Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en el gran proveedor de los países europeos. Les vendía todo lo necesario que ellos querían para poder vivir durante la guerra: ropa, zapatos, comida, armas. Cuando termina la guerra, Estados Unidos sigue fabricando las mismas cantidades, pero ya no se vendía lo mismo, porque los países europeos ya fabricaban sus propios productos. Y Estados Unidos pues tiene mucha mercancía y no vende nada y decide venderla muy barata, por lo cual pierde mucho dinero. En octubre de 1929 se originó la crisis estadounidense.
Como Estados Unidos ya no tenía dinero para poder hacer más mercancía porque tenía mucha y no se vendía, decide pedir a los países europeos el dinero que él les prestó durante la guerra y así poder levantar su economía. Los países europeos, al pagarle a Estados Unidos, quedan aún más en crisis. Causa número 5. Las alianzas. Como era de esperarse, Alemania se estaba preparando para recuperar todos sus territorios que había perdido durante la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler se sentía poderoso y con todo el dominio para recuperar sus tierras. Y así es que empieza a hacer alianzas y forma el eje Berlín-Roma-Tokio, donde estaban integrados, obviamente, Alemania, Italia y Japón. Por otro lado, Inglaterra y Francia se unen también formando el bando de los aliados, que más adelante se integra Rusia, China y Estados Unidos. Los bandos tensaron la situación política de Europa. ¡Ay, qué feo! Ya estaba muy fea la situación. Para el 1 de septiembre de 1939, Adolfo Hitler ordena invadir Polonia. Entonces, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania y así se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, amiguitos, que las causas que originaron la guerra son diversas. Entre las más sobresalientes fue las que mencionamos aquí. A ver, chicos, saquen su libreta, una hoja, un lápiz. Vamos a anotar. Bernardo, Manuel, Perlita, Franco, ¿todos listos? Juanita, ¿ya tienes tu lápiz? A ver, Pedrito, Jorgito, te esperamos. Causa número 1. El Tratado de Versalles. Causa número 2. El fascismo. Causa número 3. El nazismo. Causa número 4. La crisis de 1929 de Estados Unidos. Y causa número 5. Las alianzas entre las potencias. Muy bien, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y pórtense muy bien. Bye.